turística en torno a lo que es el turismo ufológico. De hecho, podemos decir también que incluso estudiantes están viendo la posibilidad de hacer su tesis en turismo ufológico. Yo voy a introducirles un poco al turismo ufológico, a la mirada distinta de cómo el turismo puede aprovechar el gran trabajo que realizan los diferentes ufólogos que tenemos en nuestro país. Y por cierto, ufólogos bastante reconocidos a nivel internacional. Bueno, mi nombre es Andrés Sarmiento Seguén, ingeniero en gestión turística. Salí de esta carrera, de esta universidad. Soy CEO y fundador de Solo Turismo Chile y también soy académico. Hago clases en esta universidad. Y a través de este trabajo como docente hemos podido ir revisando modalidades turísticas que en nuestro país, la verdad, el turismo no había tomado, pero hoy se están transformando en una oportunidad. Y aquí viene lo interesante del turismo ufológico. Como les decía, el gran conector que tuvimos para este gran evento fue Freddy Alexis. Esas son imágenes del año 2012, quizás no sabían ustedes o quizás escucharon. Organizamos la primera feria de turismo paranormal de nuestro país. Incluso fue a nivel latinoamericano. Tuvimos varios artículos en televisión, en prensa, también gran cantidad de artículos digitales, nacionales e internacionales. Ahí se pueden ver algunas imágenes. Dentro de todos estos expositores que llegaron, estaba Fede Alexis, con quien seguimos teniendo muy buenas migas, realizando algunas acciones conjuntas, de hecho desde la academia. Y también participaron los ufólogos. En ese entonces se conocía como Corporación Geo. Quizás nos van a escuchar o los conocen. Hola Misterio, estamos transmitiendo directamente en vivo desde la UTEM, el seminario ufológico OVNI desde Chile. Los invito a darle like a la transmisión y a ver esta transmisión. Recuerden que estamos en vivo en directo de la UTEM con el lanzamiento del libro OVNI desde Chile. Por favor, háganse la transmisión. Y segundo, realizar 22 conferencias de diferentes zonas, en las cuales todas tuvieron un éxito de asistencia. Y aparte de eso hicimos el lanzamiento de un libro, lamentablemente hoy no tenemos. Sí, señor. Sí, señor. De Mística Ediciones. También hicimos el lanzamiento de Millac, que tenía unos documentales, etc. Pero la universidad se atrevió a incorporar desde el punto de vista académico ciertas áreas que el turismo no había sabido aprovechar. Sigan uniéndose, por favor, a la transmisión de TikTok Live. Estamos en este seminario ufológico desde la UTEM. Y en estos momentos habla Andrés Sarmiento, que está presentando el tema. Saludos, chiquillos. Miren, el que quiera aprender de ufología o ovnilogía, únase a esta transmisión en vivo. Nos damos cuenta, en este caso yo me di cuenta, que había una diferencia de lo que me decían los ufólogos a lo que ofrecía el turismo en ese momento. Una vez Freddy dijo, en su área paranormal, que ya siempre lo cito, dijo, esto no es como el supermercado de lo paranormal. No, hoy día me tengo que meter mejor que en la puerta, etc. En el turismo ecológico tampoco podemos hacer el avistamiento de ovnis, que va a atrasar o va a aparecer justo cuando estamos dando las indicaciones al grupo. Y esto, obviamente, tapé quienes publican, pero es lo que podemos encontrar en turismo. Y eso es uno de los desafíos que como Granada, ¿qué tal? Quédate en la transmisión. Ufología de Chile, los mejores destinos para avistamientos de ovnis. O sea, en el fondo te están diciendo dónde poder avistar un ovni. O las 3 zonas calientes de Chile para ver ovnis. Nuevamente, lo que nosotros en turismo conocemos como falsa publicidad. Siguen. Y estos son artículos extranjeros que hablan de nuestro país con este potencial. El avistamiento de ovnis, la última moda para el turismo en Chile. El avistamiento de ovnis. Y también turismo ufológico, sitios en el mundo para ver ovnis, y hablan ahí de algunos lugares aquí en nuestro país. Entre ellos, San Clemente, y don Rodrigo Pensaría, después de esta investigación, me enteré que estuvo detrás de la primera ruta ufológica que tiene nuestro país y aún sigue siendo. Queridos amigos, vayan dándole likes a esta transmisión. Recuerden que luego se viene la transmisión de el lanzamiento de OVNI desde Chile, chiquillos. Perfecto, Braulio. Sí, los libros van a estar llegando entre el lunes y el miércoles. La publicidad sensacionalista, es verdad, vende,
Si yo le digo a alguien, a un turista, Háganle ven a ver doble, un triple, ovni conmigo, cuádruple, ven. tapa la pantalla, chiquillos, Pero desde el vamos. punto de vista de la responsabilidad, de la calidad, del turismo, ¿cómo yo puedo ofertar algo que no controlo? Y ustedes lo saben que la mayoría son ufólogos o seguidores de la ufología. Si fuera tan fácil, me imagino que existirían muchos Excelente, más Sandrita, registros excelente. en torno a la temática, pero no es así. Pero el turismo, lamentablemente, estaba utilizando ese tipo de publicidad. Y por otro lado está la carencia de una definición, hay una carencia, que permitiera delimitar el concepto, delimitar las propuestas y obviamente los alcances. Este fue el compromiso. Hagan Fue un preguntas trabajo aquí en el chat porque yo aproximadamente se de las voy a 10 transmitir a años, los la verdad es autores en el que momento de debería preguntas y sacarlo mucho respuestas. Así que antes, si quieren pero hacerle también preguntas a hicimos Rodrigo con el grupo Fonsalida, a Marcelo paranormal, el Moya, a grupo Rodrigo Bravo, celestial y el turismo escríbanmelas acá oscuro. en el chat Y y ahora nosotros se las hacemos lanzamos esta directamente aquí en la experiencia UTEM. los anteriores, ahí les voy a comentar cuál fue el plus del trabajo en torno al turismo ufológico. Entonces hizo una investigación exploratoria, lo mismo que hacen los ufólogos, en el fondo, pero obviamente con mucho más detalle, con visita en territorio, lo que hacen ustedes. Hicimos método de investigación primaria, encuestas, entrevistas, focus group, hicimos bastante focus group, y observación directa. Y método de investigación secundaria también, bibliográfica, casos de estudio y en Sí, línea. señor Hoy Rodrigo podemos Bravo, acceder a autor mucha de información, Ufología pero también Aeronáutica, está cuesta aquí también información y es uno de los real. autores de OVNIs Entonces, desde por Chile. eso tuvimos ahí un acercamiento con varios ufólogos que nos fueron guiando. Y Sí, dijeron, ¿sabes Alfredo, está qué? Este expositor. ufólogo es bastante serio. Hoy vamos haciendo este trabajo que nos permitirá hacer diferentes matches. Después de esa investigación, ya antes de empezar a escribir sobre el concepto, se visualizó esto. Personalmente yo visualicé esto, que el turismo ufológico es un activo para cualquier territorio. No es solamente, que mira los comentarios que hace la gente. Nosotros podemos ver que el turismo ufológico, en este caso la unión de la ufología con el turismo, pero de manera responsable, es un activo de suma importancia para la preservación y la difusión de los relatos de la comunidad. No existen evidencias irrefutables, querido amigo de OVNIS. De Lo lo que que hay sucedió solamente hace son unos años testimonios. atrás. No hay Es ninguna prueba que tú puedas interesante poner en llegar un a otros juzgado. lugares como Chanco, donde las personas de mayor edad hablan también de lo que les contaron sus abuelos, sus padres, etc. Por eso, señor de Entonces, por OVNIS esa España, no hay razón, la ninguna prueba que puedas ufología, poner en un juzgado. unida al turismo, conocida como turismo Ninguna, ufológico, querido cuando amigo, se yo te lo trabaja o agradezco, trabajan de pero manera por eso mancomunada, todavía es una se transforma paraciencia, en un porque no hay activo del objeto de territorio. estudio. Vuelvo a reiterar, yo estoy viendo una mirada distinta, una mirada fuera de la ufología, desde la vereda del turismo. Esta propuesta, los resultados de esta investigación se presentaron en el 9º Congreso Latinoamericano de Investigación Turística. Les digo, no es fácil llegar acá, uno tiene que enviar, Buenos días, Elizabeth Parra. Por favor, comparte llenar esta un transmisión para que formulario, llegue a toda la hay gente un y puedan ver este comité que seminario en dice vivo y si en tu directo desde Santiago investigación de es Chile. válida o no. O completarse desde nuestra mirada, nuestro resultado fue que finalmente creo que ya dimos el dos. Soy yo. Bueno, en el fondo logramos que los pares aprobaran esto. Lo aprobaron gente de Colombia, brasileños, mexicanos, una gran cantidad de chilenos. Estamos hablando de universidades detrás aprobando una investigación. Vuelvo a reiterar, esta es una investigación que dio como resultado la propuesta de una definición de turismo ecológico y de paso una clasificación de la demanda. Quizás les va a llamar la atención a ustedes, pero desde el punto de vista del turismo podemos llegar a estos resultados. Bueno, esta es la definición. Esta definición se presenta el año pasado en Valdivia, en esta ponencia de carácter internacional, vuelvo a reiterar, con diferentes pesos pesados de la investigación, como un ufólogo nuevo viniera con una teoría para los ufólogos de una gran trayectoria. Los ufólogos de gran trayectoria se la aprobaron. Absolutamente fue así. La definición es simple: el tipo de turismo donde una persona se traslada a un territorio, uno vea las características asociado a un fenómeno que tiene la importancia para la ufología, la turismo. O sea, no se puede inventar. O sea, los ufólogos, la gente se habla especialmente de grandes misiones. O sea, hay investigaciones asociadas. Podemos interpretar esos territorios.
Después, gracias a que donde podemos me ofrecer una acompaña, lectura con base gracias en los a relatos Braulio locales. y a A los Sandra, a todos relatos los que se de están viendo, a todos los que le están dando like, a eso Julián Aguirre significa ser y todos los que le están dando like a en esta transmisión. contacto, con, en este caso, información que le van traspasando de generación en generación, etc. Con objeto volador no identificado, pero por ningún motivo un encuentro cercano. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si son extraño, hay empresas que te ofrecen habitar un ovni. Y eso es lo que te ofrecen. Venga para acá, venga a disfrutar experiencia de avistamiento de objetos voladores no identificados. Eso es irresponsable. Gracias. Desde el Guzmán del turismo. Bejarano, Por gracias eso, por los que se están colocamos uniendo. hincapié en que Estamos por ningún transmitiendo en motivo vivo, en se directo. puede Van a ser ofrecer un 4 encuentro horas cercano. de transmisión Y hay todo en un donde mundo, vamos a presentar el porque seminario cuando uno completo. se introduce al A mundo de esta la hora ufología, habla Sarmiento de la depende del juego con el cual uno hable, son las teorías que va manejando, que va proponiendo. Entonces hay que trabajar de la mano de los que finalmente hacen todo el trabajo de rescate del testimonio, finalmente de quienes nos permiten visualizar o llegar a estas locaciones que se transforman en un lugar idóneo para que el turismo ufológico se pueda desarrollar. Como les decía, esa fue una definición, es un poquito más técnica, es más larga. Esto va a ser igual una publicación que después va a quedar colgada para que la puedan descargar libremente. Si alguien se quiere meter en el área de turismo ufológico, no hay ningún inconveniente. Y la demanda la clasificamos, en este caso, en tres: el especializado, el medio y el eventual. ¿Por qué? Porque si bien existen ufólogos o corporaciones o asociaciones, etcétera, que organizan actividades para nosotros el turismo ufológico, ya visitar o trasladar a otro territorio, con el fondo de conocer esos relatos, el lugar donde esos relatos finalmente tienen cabida o se desarrollaron. Eso es turismo ufológico desde nuestra vereda. Y es por esa razón que clasificamos el turismo ufológico con tres tipos de turistas. El primero, el especializado. El especializado tiene una pasión, es alguien que ya lleva varios años. Por ejemplo, don Rodrigo Fuenzalida, para nosotros es un turista ufológico especializado. Quizás él piensa que no está haciendo turismo, pero ya solamente con trasladarse a otro territorio, hacer una investigación, está haciendo turismo, porque está consumiendo servicios turísticos, se está generando un gasto turístico en ese territorio. A nosotros un restaurante, gasto turístico. El transporte, gasto turístico. O sea, es un turista ufológico especializado. En el fondo, un espíritu investigador, usualmente un experto, instruido en la ufología y se inclina por las experiencias investigativas. ¿Por qué nosotros llegamos a esto? Porque fueron varias encuestas, fueron varios focus group, fueron varias observaciones directas de diferentes actividades y nos dimos cuenta que inclusive dentro de las mismas actividades se generaban como pequeños subgrupos. Íbamos identificando estos perfiles. De verdad, fuimos haciendo calzar esta información y la aterrizamos en estos tres perfiles. La siguiente está el turista Mil ufológico gracias a toda la medio, gente que en que el se está uniendo a esta fondo nos lleva a una transmisión. gran Los invito a que le den like usualmente al en está vivo. iniciando, Está o hablando Andrés lleva tiempo, Sarmiento, le dedica tanto como profesor de la UTEM. Así que pero para le que lo interesa vayan viendo, tanto el y fenómeno de las teorías esta es una de las más importantes conferencias OVNI de este año. con otros expertos en temática. Cuando hacíamos encuestas, por ejemplo, en las vigilias de San José de Maipo, y preguntábamos, ¿y usted cuál es su motivo? No, que va a estar tal persona. Y a mí me interesa escuchar su relato, me interesa conversar con él, me interesa darle a conocer lo que yo No, pienso, sí sé o que lo se que yo escucha vi, o lo mal, que yo pero me, es el único medio que en el tenemos para fondo, transmitir esa es el la audio, conexión. ya que Bueno, no hay una plataforma que nos permita transmitir conectados a la mesa de sonido. Y la última, que es el eventual. El eventual es que finalmente solamente tiene un enfoque superficial. No es un investigador el que de repente ve la oportunidad, ya vamos, interesante. Vio a alguien en televisión y se animó, etc. Pero no tiene esa conexión directa. Y existe mucho de este tipo de público. ¿Y saben cuál es la problemática de este tipo de público que identificamos? Que lamentablemente es el que espera avistar un. O sea, si tú no le permites en la experiencia avistar un ovni, el nivel de satisfacción es bajísimo de la experiencia. Tienes que tener mucho cuidado, sobre todo
cómo tú publicitas, cómo conectas el producto turístico o la experiencia con este tipo de personas. Me imagino que los ufólogos les ha pasado muchas veces y hay gente que piensa que es llegar e ir y observar. Este es una problemática dentro del turismo ufológico. Esta postura implica que no se encuentran insertos en el mundo de la investigación. No es que leyó por ahí o escuchó a alguien en televisión o alguien le comentó, pero no tiene ese conocimiento de que el fenómeno OVNI tiene una gran cantidad de investigadores que han dedicado su vida, y a pesar de dedicar su vida, a veces es súper complejo encontrar pruebas concretas sobre el tema. Pero a pesar de eso, ellos piensan llegar y van a vivir una experiencia desde esta mirada. El primer problema, como les decía, el principal problema, el encuentro cercano. ¿Cómo se combate con eso? Es uno de los grandes desafíos que hemos visto nosotros, de cómo puedes combatir finalmente en la construcción de experiencias de turismo ecológico para lograr satisfacer a este tipo de demanda, que es la mayoritaria, hay que decirlo. Es la mayoritaria, más del 50% de la investigación de estudio de mercado que hicimos, esto era mayoritario. La mayoría iba porque quería avistar un ovni. Pero es interesante, porque yo la primera vez que fui a una vigilia ufológica, me sorprendió el nivel de preparación. Primero te hablan del espacio, te empiezan a mostrar, y para que tú mismo diferencies, por ejemplo, la basura cósmica, entre otros elementos, y quizás podemos confundir con algún fenómeno. También te dan una charla y te explican cómo funciona el fenómeno, hablan de teorías, y después haces entonces, de las todas que participé, como para manera transversal, una observación ya al cielo. De todas las que participé, nunca vi nada. Lo reconozco, o sea, nunca vi nada. Pero la experiencia sí fue tremenda, muy gran experiencia. Escuchar personas que llevaban Queridos 10, amigos y 20 seguidores años de TikTok, recuerden investigando, darle escuchar like, jóvenes, personas más jóvenes que estaban integrados al mundo de la tecnología, comentando, participando, viendo el respeto también que tienen los jóvenes, investigadores jóvenes con los investigadores más avanzados, que nos llevan tiempo. Entonces, los finalmente, la invitamos a que experiencia vean este seminario y los que están desafiados que puedan venir a 18390, que se apersonen. Estamos acá en la sede de la UTEM, en el auditorio René Zorrilla. Así que esperamos a la gente. Recuerden darle like para poder seguir transmitiendo este seminario en su totalidad. Cuando te relata el residente y te relata y tú sientes como, oye, esto lo vio, y te empieza a convencer con su relato. De verdad, y ellos lo sienten, lo valorizan eso. Quizás para alguien va a ser algo ridículo, sin valor, pero el turismo ecológico se transforma en esa herramienta que permite rescatar el patrimonio cultural intangible, salvaguardarlo, permite generar una difusión de ese patrimonio cultural. Y es entretenido. ¿Por qué? Porque si nosotros no los hacemos, lamentablemente, como mucho patrimonio cultural intangible, si no hay una continuidad, va a desaparecer. Por eso el rol de los investigadores ufológicos es vital. Por eso el turismo se transforma también en una oportunidad para que la ufología pueda Sí, estamos difundir su trabajando trabajo, para poder pueda hacer un acercar su mejor trabajo audio. ahí, pueda Vamos a ver trabajar, si podemos acercar su trabajo el audio de nuestro próximo, que se escuche de mejor. otro tipo, como lo que ocurrió en algún momento en San Clemente, se pueda desarrollar o mantener un desarrollo económico local a través de la tecnología. Tenemos varios ejemplos, solamente nombrar Roswell en Estados Unidos, que todo se centra en torno al accidente en este caso, y han sabido aprovechar esto. En Chile hay ofertas, sí. De hecho, en el norte, quizás ustedes lo saben, pero en el norte hay colecciones. Acá hay ciertos geoglifos y geoglifos, si bien digo, petroglifos también, que así como funciona, y ahí el guía te lo explica. Pero no es un ufólogo. Pero se podría generar una experiencia en torno a esta temática mucho más interesante. Ahí en la versión del Valle del que absolutamente pasa lo mismo. Piedras con ciertas Cuéntenme si mejoró el audio. El guía te lo traspasa, pero qué rico sería que quizás un ufólogo o alguien con una preparación distinta te hablara también de la teoría y hiciera esa conexión.
Dentro de esta investigación también nosotros hemos intentado aportar en este rescate. Se escucha mejor, ahí lo conectamos a un micrófono externo. Nos acompaña acá, sí, se levanta la mano. Iniciamos un proyecto. Ella es escritora finalmente. Y sabe muy bien Gracias, cómo Braulio, estamos trabajando justamente para mejorar el tema del audio. Para llegar a cualquier público. Voy a dar un segundo ahí para que Carla hable un poco de este trabajo que se hace. Porque este proyecto Rescate Nuestro Patrimonio Cultural Intangible, en el fondo, tiene diferentes tomos. Se los adelanto. Tenemos 3. De hecho, hay unos códigos QR que si ustedes ingresan, pueden descargarlo de manera gratuita hasta criaturas chilenas y historias de ovnis. Nos vamos a centrar en historias de ovnis, voy a dar la intro y después Carla complementa. No está relacionado desde el trabajo de los grandes ufólogos. Está relacionado directamente al relato en los territorios. Esos diferentes relatos se recopilan, se analizan, se hacen match y se escoge finalmente un relato que sea finalmente más parecido a todo lo que comenta la gente en el lugar. Entonces tiene un carácter de rescate del patrimonio inmaterial, pero vuelvo a reiterar, desde otra vereda. No desde la vereda de la investigación, sino de la vereda local, de lo que opinan los residentes sobre ese fenómeno. Este trabajo se realiza y se acerca a diferentes públicos. De hecho, la lectura es tan simple que hasta un niño pudiese leerlo sin complicación. Dejo a Carla para que explique un poco sobre en qué consiste este proyecto. Carla Riedel es alumna de la UTEM y ella es la directora de este proyecto de relatos que tiene que ver con ufología y misterios en el orden turístico. Estos libros no pretenden contar historias nuevas, relatos jamás desoídos, tampoco busca posicionarse como un relato innovador y completamente creativo, que alguien diga, oh, ¿y esto de dónde vino? Sino que por el contrario se trata del rescate de los relatos orales, de conocer las historias de estas localidades. Nosotros mediante este trabajo de recopilación, de análisis, lo que pretendemos es que sea una primera fuente para que la gente conozca estas historias y después, si quiere, y es la idea, que siga ahondando más en estos temas por su propia cuenta. Como mencionó aquí Andrés, el lenguaje es bastante sencillo de seguir, pero no por ello menos interesante ni atractivo. El punto aquí es que fuese accesible para toda la familia, porque para el rescate lo interesante y lo más importante es que todos participemos y nos volvamos agentes activos de ello. Y eso, muchas gracias. Es importante lo que dice Carla. Finalmente, cómo nosotros nos acercamos. Porque el ufólogo hace un gran trabajo. El turismo puede generar desarrollo local. Una comunidad como Paihuano perfectamente podría tener como eje principal económico el turismo ufológico. Lo que ocurrió con Roswell podría ser replicado acá. Pero necesitamos finalmente unir turismo con ufología. Sé que Rodrigo está en un proyecto bastante interesante con Alberto Medel para también generar este turismo ufológico. Y eso es lo que se necesita, vuelvo a reiterar, es una oportunidad para desarrollar económicamente cualquier territorio y también, de paso, lo que decía Carla, estas iniciativas permiten difundir. Tenemos hasta el momento estas 3 publicaciones que criaturas chilenas, historias de ovnis, mitologías de Chiloé. Les comento, criaturas chilenas tiene que ver con seres, criaturas que han aparecido en nuestro país, de norte a sur. Ahí van a encontrar, por ejemplo, el chupacabra, pero el relato está basado en su primera aparición en el norte, en Calama. Ahí está basado. Van a encontrar, por ejemplo, el Cabilolén, ahí en el sector de la región de Coquimbo. Van a encontrar el monstruo de la laguna de Tahuatahua, el San Vicente de Tahuatahua, entre otros más. Y después historias de ovnis, está por ejemplo el Roswell chileno, que es paihuano, está este ovni que estaría enterrado por lo que nosotros vimos en Chanco, y otros relatos bastante interesantes. También forman parte de mitología de Chile, algunos seres mitológicos que tiene esa isla grande de nuestro país. Historia de ovnis, esos son los relatos que están. Como decía Carla, esto no es una investigación desde el punto de vista ufológico, es solamente la recopilación de diferentes relatos, miradas de ufólogos, miradas de residentes, y fuimos construyendo esto para acercarlo y hacer un match. Si buscan información nueva, lo más seguro es que no lo van a tener. En el fondo es acercar estos temas
a personas más jóvenes, a gente que no está ligada a la ufología, a los niños, que los niños también puedan disfrutar de manera simple el gran trabajo que realizan ustedes como ufólogos en torno a la temática. Está Cabo Valdés, los artistas, está Cerro Moreno, Roco el Chileno, los paracaidistas de Maipú, bastante interesante cuando lo analizamos, la gente allá que estuvo con contacto directo, según ellos, con visualizar el fenómeno. El hombre enterrado en Chanco y la fecha, el caso Juan Maldonado. Para los ufólogos se dieron cuenta que de norte a sur también tiene una particularidad. Trabajamos de norte a sur para darles importancia. Todos los relatos están asociados a un territorio. O sea, si yo quisiese entrar o investigar un poquito más, vas a conocer el lugar, la comuna en la cual está finalmente asociado este relato. Porque de eso se trata. Es un rescate de este patrimonio intangible. En el fondo, quería comentarles esto, que la ufología con el turismo pueden trabajar de la mano, se pueden hacer grandes proyectos, pero también hay que trabajar de manera profesional. Eso significa trabajar de manera mancomunada, no caer en esto de la publicación o la publicidad sensacionalista y ofrecer el ovni, porque eso también hace un daño tremendo al trabajo que hacen durante varios años los ufólogos. Los ufólogos se esfuerzan muchas veces, para no decir el 100% de manera desinteresada, invierten dinero para viajar a otro lugar, hacen un rescate, algunos nos tildan de locos, algunos me decían, no, pues los tildan, pero no importa, ahí está. Pero la verdad es que el turismo se transforma también en una oportunidad para los ufólogos, para los profesionales del turismo y para toda persona que finalmente quiera hacer esta conexión entre la ufología y el turismo. Así que gracias por su atención, espero que les haya gustado y después les vamos a compartir el enlace a todos de esta publicación cuando esté 100% lista con los correos electrónicos que dejaron en la inscripción. Así que muchas gracias. No estaba preparado preguntas para esta ponencia, pero... ¿Sí? Quiero hacer esta pregunta desde la siguiente perspectiva. Y mucha razón de ser, porque mi esposa está generando una empresa de turismo internacional. Estoy muy vinculado al tema del turismo porque siempre le escucho a ella hablar sobre el concepto del turismo VIP, que viene mucho desde Europa, desde Estados Unidos, a visitar Chile en términos de Torres del Paine, Isla de Pascua, Patagonia, etc. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que hay una cuota de mercado importante en Chile como para desarrollar esto que en efecto rigor es muy de nicho? Y por otro lado, sé que de una u otra manera visualizas tú que dentro del turismo hay un segmento con el poder adquisitivo como para poder de pronto muchas veces generar este turismo que no es muchas veces simplemente el mochileo del cabro joven, sino que de pronto quizás con gente un poco más adulta, con familia, con hijos, esa cuota de mercado, esa situación demográfica que tiene Chile, ¿permite esto? Es importante entender eso. Dentro del turismo efectivamente hay un sistema turístico que funciona, hay una oferta y una demanda asociada, y la demanda en este caso es de nicho. O sea, el turismo ufológico es de nicho, turismo de intereses especiales. No es para cualquiera, en el fondo. Le voy a colocar un ejemplo, con el turismo paranormal en Chile. Muchas personas no daban crédito, no les gustaba, pero tiene una gran popularidad. Nosotros realizamos salidas al cementerio con estudiantes y se repletan los cupos. Hay experiencias de turismo paranormal, ya un poquito más de carácter más complejas, etc. Pero también se llenan. Lo que pasa es que hay desconocimiento porque no hay estudios asociados. Hay un grupo de estudiantes que está realizando o va a realizar su tesis en torno a un turismo ufológico. ¿Saben cuál es la primera complicación que tuvieron? Nada de bibliografía de turismo ufológico. Solamente artículos de prensa que hablan de vista ovnis, etcétera, 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 los lugares. Pero sí hay un mercado. Hay otros estudios, nosotros trabajamos mucho el patrimonio cultural intangible. Y el intangible es finalmente lo que gusta más, incluso que lo tangible. Es extraño explicar ese fenómeno, pero es lo que más queda. Al estudiante mostrar el patrimonio, cuando le agrega los intangibles, el conocimiento es mayor y la experiencia es mucho más grande. Entonces hay un potencial. Nosotros cuando hicimos la investigación nos enteramos, sí, hay potencial. El problema es que no hay oferta. No hay oferta. San José Maipo todos quieren. Quiero hacer un día, pero ¿cómo llego? Yo cuando quise buscar vigilias, si no era porque no conocía la Corporación Geo, nunca me hubiera enterado cuando hacían vigilias.
Y hay una gran cantidad de personas participando en vigilias. En el norte le ocurre absolutamente lo mismo. Entonces, y me encontré con gente que, por ejemplo, iba con otros productos turísticos y los consumía para visitar ciertos lugares que no tenían nada que ver con el turismo ecológico, pero ellos, como tenían un interés ecológico, lo contrataban. Entonces, hay un nicho. Y a extranjeros también les interesa porque en nuestro país, por esto, se habla que es una zona caliente y es de interés, o sea, de interés. Hace un tiempo, hay un chico peruano que venía a investigar en la región de Atacama. Y él estaba buscando este tipo de oferta y no estaba. Y él decía, nos comentaba, que él quería, por ejemplo, incluso podía traer gente, pero no existe la oferta. Entonces, hay un público, sí, pero de nicho. Y como cualquier experiencia turística ligada al turismo de intereses especiales, tienes que saber muy bien cómo es el nicho. Por eso hicimos este desglose de la demanda. ¿A quién te vas a finalmente dirigir? ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Cuál va a ser el target que finalmente vas a utilizar para la construcción de un producto turístico? A los más especializados como Rodrigo González, como Marcelo, etc. A los que van iniciando, quizás de los muchos de los que están acá, o sencillamente a los que no tienen tanta información, lo ven como algo entretenido y la experiencia es completamente distinta. Ese es el tema. Por ejemplo, porque si fuera una experiencia superficial, les aseguro que un ufólogo con muchos años de experiencia no iría. Quizás un medio tampoco iría. Eso es un tema importante. Así que, pues desde mi punto de vista, sí hay. Y cuando tengamos la publicación, si se inscribió, va a tener un poquito más de análisis. Son cerca de 45 páginas de información, pero basada en investigación. Y eso es lo bueno. No es algo que llegaste y se fuiste iluminando, sino hay un trabajo de varios años asociado. Así que eso. Lo importante es la base, yo como funcionario de muchos años también fui, uno hace turismo a través de los trabajos que se hacen en terreno, el Instituto Catacondo, me han registrado, a mí me han comentado registros de fenómenos de ese tipo a través de los años. Muchas gracias, somos 6.000 likes los que hemos recibido aquí en esta transmisión. Lleguemos a los 10.000 para compartir, porque vamos a estar regalando una copia del libro OVNIs desde Chile en vivo y en directo durante la transmisión de este seminario ufológico en la UTEM. Así que mientras más likes, más posibilidades tienes de ganarte el libro OVNIs desde Chile. Además que mientras más compartas esta transmisión, más posibilidades hay de ganarse el libro OVNIs desde Chile, recién lanzado hoy en vivo en la UTEM. Ahora mejor, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias a don Andrés Sarmiento. Y ya con todos estos relatos nos vamos a meter de lleno en la presentación de este libro OVNIs desde Chile. Yo le voy a entregar una serie de detalles que me imagino cada uno de ustedes lo tiene en su poder y si no, ya lo tendrá. Paralelo con ello, quiero recordarles lo siguiente. Me dicen que a la hora de las firmas, por favor, el circuito será en el pasillo final, bajada, mesa y salida. Por favor. Bueno, el detalle de este libro es el siguiente. 365 páginas, 130 libros de referencia, 3 capítulos teóricos. El problema de la ufología, un nuevo paradigma. Interesante, ¿no? Este es un título que a lo mejor hace 20, 15 o a lo mejor 70 años atrás nos hablaba de este nuevo paradigma. La era contemporánea de los ovnis, capítulos de casos, 20 registros analizados,
fenómenos aéreos, estos que no son identificados desde tierra, fenómenos aéreos no identificados desde el mar y fenómenos no identificados desde el cielo. Y están las conclusiones. Vamos a la presentación de este libro de la siguiente manera. El día 25 de junio del 2021, el Pentágono hizo público un informe de 9 páginas donde se reconoce la existencia de los fenómenos aéreos no identificados, otrora llamados OVNIs. Confirmado que dichas manifestaciones son un peligro para las operaciones, especialmente aéreas. En un nuevo documento, el año 2023, se clasifican estos fenómenos como anomalías transmedia. Queridos, mientras más like le den a la transmisión, más posibilidades hay de que se ganen hoy, en el transcurso de este seminario ufológico, una copia del libro OVNIs desde Chile, escrito por Rodrigo Bravo, Marcelo Moya y Rodrigo Fonsalida, disponible por Editorial Digital. Mientras más like le den a la transmisión, más posibilidades hay de ganar una copia de este libro. Algo que en mi niñez, hoy yo ya tengo 73 años, yo miraba, fíjate Rodrigo, y a Rodrigo les comento esto, mucho hacia determinados lugares del cielo. Tal como lo comentaba Andrés Sarmiento, nuestros abuelos y a lo mejor mis abuelos también nos comentaban, los que tuvimos la oportunidad, de estas lucecitas que aparecían. Y la verdad que, imagínense el tiempo que ha pasado y hoy estos fenómenos de alguna manera en Chile ya se han hecho no solamente creíbles, sino que gracias a la investigación y el viaje de cada uno de ustedes a distintos lugares de esta larga y la costa franca de tierra ha permitido sentarnos en una realidad. Nuestro país es tan distinto, es una franja muy llena de cerros, y uno dice, pero ¿cómo tanto? Y es así. Creo que eso es lo que hoy vamos a conocer a través del relato. Marcelo Moya, Rodrigo Bravo y Rodrigo Fonsalida analizan esta veintena de relatos, pero nadie me ha dicho dónde está el hombre largo, de piernas largas, de cerebros, y un poco la inquietud que lo tiene. De hecho, yo fíjese, no espero no echarle abajo la estructura histórica, pero fíjate que yo hice la prueba de San Juan. ¿Se acuerdan de la prueba de San Juan? No? Sí, pues. Saqué un papel, me decía ese papel, bienvenido y te felicito porque podrás entregar una parte de este libreto a muchos que irán a este auditorio. Saco el segundo papel y me dice, yo soy Jupitor y estoy hace mucho tiempo con usted. Claro, te dije yo, Jupitor. Y me dice abajo, no te extrañes, soy alto, tengo mis piernas largas, no puedo practicar ni más que voleibol porque tengo 6 dedos. Flauta. ¿Qué terrible? Bueno, pero Jupitón, hasta ese minuto, la noche de San Juan, me lo entrega como una gran amistad. Paz y sola. Y espero que lleguemos a ese Jupitón algún día para saber si realmente estamos o no estamos. Señoras y señores, una parte, por favor. Bueno, hace la presentación el editor general y gerente de Editorial Digital, señor Daniel Silva Roquefort, de este libro, el cual... Alias Jubito. No. Gracias por ese minuto. Gracias. Coincidencia. Buenos días. No soy Jupitón. Tengo un pequeño discurso aquí. Se escucha bien, ¿cierto?
quiero tocar el tema directo de... Venía algo preparado, pero con la exposición de Andrés, que se asocia mucho a lo que tiene este libro, directamente. El turismo ufológico hoy en día sería mucho más potente que otrora por el fenómeno, por lo que ha sucedido últimamente. ¿Ya? Hoy en día el fenómeno OVNI es real, o sea, es algo que el Pentágono ya lo dijo, esto existe, esto está ahí, hay videos, hay registros, entonces fortalece mucho más, y por eso te mencioné antes que después conversáramos, fortalece mucho más, por así decir, esta iniciativa, ¿ya? Esta iniciativa que tiene que ver con un turismo ufológico que quizás hace 10 años, cuando tú hablabas 2013, cuando Freddy seguía calvo en ese tiempo, ya había comenzado. Era jovencito. Cuando Freddy, claro, entonces en ese tiempo no estaba esta situación que tenemos hoy en día. O sea, hoy en día efectivamente el tema está zanjado. Es un poco lo que habla este libro, de cambiar un paradigma, de lo que era, pensamos que uno de repente lo vive habitualmente y no se da cuenta de una situación tan importante de lo que significa que el fenómeno esté validado. O sea, ¿se dan cuenta de eso? Está validado. ¿Ya? Estamos hablando de otro escenario completamente diferente. Hace tiempo atrás la gente se reía. Y hasta el día de hoy todavía se ríe. Entonces, ojo ahí. Creo que es una fortaleza y bueno, vas a leer el libro, ya tienes tu copia, Andrés. Eso inicialmente. Se me adelantó el locutor ahí con los detalles del libro. Voy a hablar un poquito del libro. Efectivamente, 365 páginas. Si se fijan, está a todo color. Es un libro, digamos, OVNI de Chile. Podríamos decir que es de lo mejor que hemos sacado como editorial en estos 7 años, publicando libros digitales y libros físicos. Estamos muy orgullosos Lleguemos a los 10.000 me gusta para poder comenzar a sortear una copia del libro OVNIs desde Chile que se va a regalar en esta transmisión en vivo. Doble tap en la pantalla para que lleguemos a los 10.000 likes y comience el sorteo de una copia del libro que se lanza hoy en Santiago de Chile en la UTEM. Para después entrar en lo que es directamente los casos prácticos. O sea, tiene como para todos los gustos. En este caso tiene una estructura, digamos, que explica, digamos, la temática en sí desde sus inicios y después se va desarrollando y va después metiendo casos, y eso lo complementa, lo hace un libro muy completo, ¿ya? Porque no es solo teoría y tampoco es solo casos. Eso es lo que tiene en ese sentido un equilibrio. Eso es muy importante decirlo y lo van a notar ustedes una vez que lo lean. Algo que nadie ha tocado el tema, nadie ha dicho nada, pero ustedes saben, ¿cuántos de aquí saben de qué es esa foto de la portada? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes saben? ¿Uno, dos? No hay más. Bueno, miren qué importante. Esa foto que está ahí, es una fotografía, es una foto real de un ovni, que es uno de los casos más emblemáticos, por así decir, y que está muy detallado en el libro, que es el caso AGA de la Academia de Guerra, ¿cierto? La Academia de Guerra Aérea, y que fue hace unos años atrás muy documentado, y bueno, es importante que sepan que la foto no, porque de repente como es una foto real, y todos sabemos que también no hay muchos registros así claro el tema de OVNI, pero aquí esto es de la información para que ustedes tengan y lo puedan, después cuando lean el libro y lleguen a ese caso, van a poder hacer la asociación. Muchas gracias a Nico Braul, muchas gracias a Dixie, a Sandra y a toda la gente que se ha unido a esta transmisión en vivo. Les recuerdo que llegando a los 10.000, que nos faltan solamente 700 likes, vamos a regalar una copia del libro OVNI desde Chile, acá en directo, desde Cazador de Mitos, en el Seminario Ufológico de la UTEM.
Bueno, el trabajo en sí del libro fueron hartos meses, un trabajo mancomunado, un trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, digamos, para poder obtener lo que ustedes hoy tienen en sus manos, la mayoría. ¿Ya? Así fue una cosa muy grande, o sea, no dimensionan lo que hay detrás, los trabajos, las revisiones, de todos, o sea, una cuestión muy importante y que de repente, claro, uno toma y ve como, ahí está el producto. O como cuando uno ve una película, se pasa cuando uno ve una película, hay un background atrás súper importante. Gracias Cos, gracias Nico, gracias Dixie, gracias Roberto por unirse a esta transmisión. Es exactamente lo mismo, o sea, es una pega, fue una pega muy importante, entonces, por lo mismo, uno lo ve y ahora estoy medio nervioso porque obviamente es algo que te emociona también, ¿no? Al momento de decir, puta, funcionó, aquí estamos en el auditorio, la presentación, y es algo que de verdad a mí me enorgullece mucho. Me voy para ser breve, me voy a colgar nuevamente, la vez anterior hablé de lo mismo, de lo que dice la contraportada, que tiene que ver con lo que hablé, lo que te mencioné, Andrés. El libro dice, sin lugar a dudas, nos enfrentamos a un cambio paradigmático que abre el debate teórico y académico del fenómeno más desafiante de la historia. Hay que tener conciencia de lo que se está diciendo. O sea, estamos hablando de algo que va a abarcar probablemente en un futuro cercano cosas que no podrían cambiar el curso de la humanidad por completo. De lo que somos, muchas cosas que digamos, va para allá la cosa. Entonces hay que dimensionar en ese sentido lo que plantea el libro, por la vista que tiene moderna, de una perspectiva ya no solamente del caso a caso, de que se vio esto, no, sino que hay una cosa que va, insisto, voy a utilizar de nuevo la palabra background, o en este caso fondo, ¿cierto? De lo que quiere decir eso. Ojalá que les guste el libro. Muchas gracias. Bueno, vamos al panel de autores. Estamos muy invitados. Presento a Marcelo Moya. Nació en la ciudad de Santiago de Chile el día 8 de noviembre del año 1969. Ha participado en diversos medios de comunicación, especialmente en radio, panelista en Radio Star, hoy Interferencia en Quintero, 1999, Radio Portales de Valparaíso, 2005, Colo Colo, 2007, Valparaíso, el año 2008, Positiva, en el año 2012 hasta el 2015, Radio La Matriz, 2019, Radio Biobío, el año 2020. Columnista en el suplemento El Rayo del diario La Estrella de Valparaíso, años 2008 hasta el 2016. Actualmente fundador y escritor en su blog Omniestaciones, sitio dedicado al análisis de casos y de opinión. En televisión ha figurado los programas La Tarde y Ustedes, Canal 9 BTR, Quintavisión, Villa del Mar 2006-2015, fue asesor de contenidos e investigador en Stan Akwitz UCBTV el año 2008. Largo currículum. Colaborador en analista de imágenes del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos
nos acerque entonces también a este nuevo libro. Bienvenido. Bueno, antes que todo, agradecerle la asistencia. Estamos muy contentos de poder realizar esta actividad, esta jornada, donde por fin entregamos nuestro trabajo. Un largo y arduo trabajo, más de 2 años estuvimos escribiendo, recopilando, sacando algunos datos por ahí. Cuesta mucho, algunos quizás no saben, pero cuando uno comienza esta etapa de investigador, de analista sobre todo, que es el espacio en este largo camino que es la ontología, ya pensamos ya algo avanzado en eso. Requiere mucho trabajo, mucha dedicación, mucho tiempo también, mucho sacrificio de la familia, y también ha sido un gran aporte. Todo lo que es esta labor, una labor muy compleja, que la como sigue de inmediato. Es por ello que toma un largo periodo de poder plasmar todo lo que hemos hecho en este libro denominado OVNIs desde Chile. Así que desde ya agradecido por su asistencia y bueno, ahora conversamos con todos nuestros amigos. Muchas gracias. Uno de los autores también es Rodrigo Bravo Garrido. Nació el 2 de mayo de 1976. Estudió en el Instituto Alonso de Silla, hermanos maristas. En 1993 ingresó a la escuela militar, ingresando en 1996 como oficial de ejército del arma telecomunicaciones. Es piloto militar e instructor. Bueno, especializado en prevención de accidentes aeronáuticos y en la investigación histórica, obviamente, de todo lo que estamos hablando del fenómeno OVNI. La trayectoria de Rodrigo, a quien también tengo la dicha de conocernos, no de niños, porque tenemos alguna diferencia de años. Comenzó sus investigaciones en el ámbito de la ufología en el año 2000. Rodrigo Bravo nos comenta también acerca de este nuevo libro y un trabajo que ha ido realizando. Vamos. Bueno, muchas gracias por la participación de ustedes en esta presentación. Gracias, don Pedro. Usted, tengo que darle gracias aquí públicamente por su apoyo. Don Pedro Muñoz, un gran locutor de radio de muchos años de trayectoria, y si les parece la voz familiar, es quien además trabaja en el hipódromo, por lo tanto nos conocemos desde el mundo íntimo. No corriéndose. Yo tampoco. En primer lugar, quiero darle las gracias al equipo que hizo este libro. Voy a ser muy sincero. No se cuenta, Daniel algo mencionó, hacer un libro conjunto es sumamente complicado. Como la gente que trabaja en rock, o sea, rockero que tiene una banda de música, lo sabe. De repente uno dice, los músicos van en gira, son amigos, y llega un momento que ni siquiera se soportan. Pero tocan bien juntos. Bueno, aquí somos amigos todavía nos soportamos, pero ustedes no se imaginan la cantidad de conversaciones, discusiones, peleas, acuerdos, muestras de afecto, apoyos mutuos, etcétera, etcétera, golpes bajos, que al final van demostrando la persona que tenemos dentro y afortunadamente, y lo puedo decir, no sé si mi amigo dirá lo mismo de mí, pero estoy rodeado de buenas personas, de grandes personas, gente de buen corazón, gente en realidad noble, que a la larga trabaja por un bien común, con una visión altruista, que en realidad es
algo muy loable y que yo lo destaco de mi contertulio, porque este es un equipo de trabajo, están los 3 autores, está el editor y está don Fede Alexia, que se hizo cargo de toda la parte de las comunicaciones, que también el que se ha llevado a mayores discusiones y retos, y él siempre ha estado ahí al pie del cañón. Por ende, esto es un equipo de trabajo. Y esto ha sido gracias al aporte de cada uno de los que estamos acá. En segundo lugar, quiero hacer una pequeña referencia con respecto al libro ya de lleno, y yo voy a hacer alusión a un autor que me gusta que se llama Roland Barthes, que es un filósofo francés, nació en 1915, falleció trágicamente en 1980 porque lo atropellaron. Venía de un almuerzo con un derrame y lo atropellaron cruzando la calle en un camión de una lavandería. Bueno, él tiene la gran particularidad de ser un rebelde dentro de los rebeldes, o sea, ese nivel. Se fue para el otro extremo, volvió para el otro lado, con el famoso péndulo. Fíjense que estudiaba la semiótica, símbolos cotidianos de la vida, del lenguaje específicamente. Hizo la diferencia entre la naturaleza y la cultura, dejó varias publicaciones, Minología del año 57, pero hay 2 libros que me llaman la atención y que los voy a traer a colación con respecto a nuestro libro Omnidad de Chile. El primero, voy a ir en orden inverso de los años, es Fragmentos de un discurso amoroso, de 1977. ¿Qué es lo que es? Es un arrebato contradictorio, desordenado, sin sentido de palabras, tal cual como escribe una persona enamorada. ¿Quién de acá? Todos hemos estado enamorados alguna vez. O estamos. Resulta que todos los que estamos aquí presentes, de una u otra manera, estamos enamorados de los ovnis. Estamos enamorados, ya sea directamente, indirectamente, de los productos o de las cosas que subyacen de los ovnis, la ufología, los libros, la literatura, las películas, las series, de la parte más escéptica, negacionista, como un amor despechado, porque obviamente hay un daño, o de la parte creyente, ya comprometido con algún tipo de, incluso, intercomunicación con este fenómeno. Bueno, ese amor es transversal. Y ese amor permite de una u otra forma que, con altos y bajos, nos mantengamos en este tema, porque el amor no muere, se transforma y vive presente mientras vivan los seres humanos. Pues está el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amigos, el amor en sí. Y este fenómeno nos invita a eso. Y por eso yo voy con este autor, porque a la larga, por más que algún negacionista extremo niegue este fenómeno, ya el hecho de negarlo, trabaja en él. Y se da el trabajo de negarlo porque sabe que existe, o trata de negarlo porque no quiere que otros crean en él. O a su vez, aquel contactado que en algún momento tuvo una señal, ya sea de este fenómeno o de alguna de sus manifestaciones, a toda costa, en ese amor, por ese fenómeno, por esa manifestación, quiere que el resto también lo observe con el mismo prisma que él lo ve. Pero sí, así tal cual, cuando, como dice Bart, a veces se pierde el hilo conductor de la vida, esto a veces nos hace perder el hilo, y realmente como que nos desviamos un poco del estudio. En ese sentido, y analizando el texto, voy al segundo libro, que es El placer del texto. ¿Qué es lo que hace este autor? Nos deja en claro de que en todas las propuestas está el libro con el autor y están los lectores. Él saca al autor de circulación y deja que el lector interprete lo que él quiera interpretar del texto. Y en ese sentido, este fenómeno y este libro es eso. Hoy día es inaceptable que un grupo de personas, da lo mismo que sea, con una visión quizás intelectual, cientificista, positivista, contactista o negacionista, venga a decirle al resto qué es lo que es correcto o qué no es correcto respecto al tema. Cada uno tiene su propia visión, cada uno lo enfoca como quiere y como le sirva para su vida, como extensión, como forma de vida, lo que sea. Nadie puede venir a darnos las pautas qué es lo correcto o qué no es correcto. Nosotros propusimos 3 temas de debate. Uno, el problema de la ufología, porque es un problema, hay que discutirlo. El cambio de paradigma, basado en los boom de 1962, por lo que significa paradigma y cambio de paradigma, el informe del Pentágono el 25 de junio del 2021 cambió. Hasta antes de ese informe era un secreto, hoy día es todo público, salvo algunas cositas de nuestros amigos norteamericanos, pero todo es público.
Bueno, eso es un cambio, y ese cambio nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio. Como lo tome cada persona, el problema de cada uno. Y hasta no puede venir alguien incluso hasta coartarnos la libertad de creer o no creer en este fenómeno, de creer o no creer en sus posibilidades. En ese sentido, somos todos pro de que cada cual se haga su propia imagen de esto. Y eso es fundamental. Luego, de que cada uno tenga una visión libre de este fenómeno, con lo que exista de evidencia, que es muy pobre, y un fenómeno extremadamente complejo y desconocido, sentémonos a discutir para empezar a hacer cimientos, ojalá, académicos. Lo que se hizo hoy día desde el punto de vista del turismo. Gracias por estar acá con nosotros en esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Y se va para Temuco la copia del libro OVNIs desde Chile. Bueno, acá se proponen 20 casos, o sea, se exponen en realidad. Y se propone una suerte de hipótesis o un planteamiento de una posible explicación. Pero esa explicación no es la definitiva. Es decir, pueden surgir nuevos antecedentes, puede haber, o se puede retractar alguien que haya hecho un comentario o una declaración que puede haber sido tomada de mala forma, en fin, es todo moldeable. Pero los 20 casos están, y estos 20 casos son casos desconocidos para el gran común de la gente que estudia este fenómeno. Han sido comentados, han sido alguna vez nombrados, pero un estudio así con un nivel de profundidad como los que estamos acá exponiendo es difícil, porque están la mayor cantidad de antecedentes que encontramos. Es decir, están los testimonios de primera fuente, de testigos de cosas tan extraordinarias como el ovni de Punta Arenas de 1992, como la luz del valle, como el ser, entre comillas, iluminado de vuelo, como los marinos, ¿no es cierto?, de una cuestión que no se sabe lo que pasó entre Chiloé y Valdivia. Es decir, hay una serie de testimonios de primera fuente que nos confirman de una u otra manera que, ajeno a las interpretaciones personales, hay algo muy interesante acá. Hay un fenómeno detrás del cual estamos todos enamorados, vuelvo al punto número 1, y que tenemos que seguir en esa búsqueda, por último, aunque sea utópica, aunque sea gigantesca, pero de una otra forma tenemos que seguir en esa búsqueda porque va a llegar el momento que podamos acercarnos a lo que significa eso. Que a la larga es, como tantos misterios de la vida, la verdad. Muchas gracias. Muy bien, y vamos ahora a conocer el pensamiento y la presentación por parte de Rodrigo Fonsalía Herrera, que su currículum se detalla de la siguiente manera: director de la Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de Chile, AION, representante de la revista UFO Brasil. Nace en Santiago el día 5 de septiembre de 1963. Estudia en el Instituto Nacional y posteriormente Sociología en la Universidad Arcis, años 1986 hasta 1991. Fue director de los congresos internacionales de ufología llevados adelante en la Universidad de Santiago de Chile, 1996, 97, 99. Llevó adelante el primer curso de ufología en la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Asesor de la Fuerza Aérea de Chile en el debate sobre los ovnis en FIDAE 2000, co-creador de la exitosa serie OVNI en Televisión Nacional, el representante de Chile de la Coalición Internacional ISARS, entrevistado permanentemente en los programas de History Channel. Bueno, le voy a dejar el espacio porque Rodrigo Fonsalía, a quien tenemos también la oportunidad de conocerlo bastante, nos va a contar sobre este nuevo libro. Rodrigo. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Les doy realmente las gracias por el tiempo que se han dado de venir acá a las 10 de la mañana, el locura que ha dado sobre todo, para una fiesta tan hermosa de poder generar este libro que, como bien dijo acá Rodrigo, y lo ha rescatado Marcelo, finalmente es un esfuerzo conjunto de
tres visiones distintas pero complementarias sobre algo que nos interesa enormemente. No quisiera dar mis palabras sin antes también agradecer a Manu Carballal, quien hizo un prólogo y que es un capítulo más del libro. Es un tremendo trabajo. Manu hace un tremendo análisis en las primeras etapas. Se leyó el libro completo, una tremenda propuesta que logró enriquecer este texto. Y agradecerle también al hermano Charlie Clark, quien es un filántropo norteamericano muy enamorado en Chile, que fue quien nos dio el tremendo impulso para poder sacar esta obra, y eso que sea ejemplo para mucha gente que a veces están ahí con sus propios trabajos, y es posible hacer un enlace entre el mundo privado directamente y las buenas creaciones. Ante todo, bueno, este libro también rescata varios elementos que son interesantes. Por mi parte, creo que van a haber algunos aspectos polémicos. Dentro de la data que hemos colocado, hay un caso, por ejemplo, proporcionado por un ex miembro de la Fuerza Aérea, que nos proporciona un dato increíble, con videos, con todo el incidente que aconteció en plena maniobra en el norte de Chile. Están hasta los fotogramas del incidente, por ejemplo. Y es así como vamos enlazando entre el mundo militar, mundo civil, nuevas propuestas, con la finalidad también de generar un mapa global de lo que acontece en Chile hacia el mundo, porque es un fenómeno tremendamente global que está haciendo hoy día que vayamos construyendo unos paradigmas, que esto nos permita entender la realidad de manera mucho más amplia, sin tener miedo de lo que haya detrás. Porque detrás no sabemos lo que hay, pero sí tenemos por lo menos ya la suficiente data como para decir esto está ocurriendo, ¿no? Los gringos ya tomaron la delantera y una guerra solapada un poco entre la preponderancia de Estados Unidos por una parte en torno al tema de los ovnis. Los chinos quisieron hacer lo mismo en 2018 con una reunión que hubo importantísima en Rusia, al cual fuimos invitados un grupo de investigadores latinoamericanos y europeos y norteamericanos a realizar una especie, se pretendía hacer una especie de Naciones Unidas sobre el fenómeno ovni. Curiosamente, esa instancia fue llevada adelante por ex cosmonautas y un general activo del ejército ruso. Sin embargo, Estados Unidos tomó la delantera. Yo rescato un poco las palabras de Avi Loeb. Estuvimos en la Ascendencia Civitera hace un tiempo con Avi Loeb, este científico de Harvard que dijo que quería tomar la posta de los 70 años, que la ciencia fue irresponsable y cobarde ante esta posibilidad de hacerle frente a un fenómeno nuevo. Entonces, hoy día había que tomar la posta y no hacerse los tontos con algo que ha dejado una gran huella en millones de seres humanos. ¿De Ganímedes? Millones de seres humanos. Para nosotros va a ser súper importante el ejercicio que ustedes pueden hacer. Véanlo, disfrútenlo, critíquenlo. Estamos en un invierno frío en el cual el calor del misterio nos puede ayudar a generar nuevos también perspectivas, nuevas visiones sobre la vida y sobre todo un fenómeno que está muy, insisto, vivo. Estamos en medio de un contuberio de datos que están viniendo. Hay iniciativas hoy día en Europa, por ejemplo. En Francia hay un tremendo evento en el mes de noviembre. Los franceses con la investigación van a entender más avanzada que en el mundo de Japón. Ellos ya hicieron el Sigma 2, un tremendo mamotrepo de datos. Cuando Estados Unidos empieza a tomar la delantera, ellos sacan su mamotrepo diciendo, esto no es nuevo, no vengan a tomar una cosa como que estamos viendo algo novedoso, porque esto viene hace mucho tiempo. Y Chile tiene mucho que decir. Me gustó la posición que tuvo hoy día Andrés en torno a darle una utilidad racional al tema de los ovnis. A mí me llama la atención la disonancia que ha habido entre la necesidad, que me toca viajar mucho fuera de Chile dando conferencias y ver la respuesta de la gente que quiere conocer Chile y que quiere venir a hacer las rutas ufológicas, por ejemplo,
ver de repente cómo se exporta esto. En el caso de 2020 salió en la revista Forbes, cuando habían salido una ciudad de Forbes así destacada, pero esas cosas de repente se pierden en el aire por la ausencia de una iniciativa que permita ayudar a la gente a tener una perspectiva dentro del turismo ecológico, pero hay muchas cosas que son sumamente ricas también. Es decir, el hecho de salir y mirar los cielos, aprender a ver los cielos con ojos distintos, aprender a recopilar y a escuchar todas las historiografías, todos los matices que hay en torno a este aspecto mágico de la realidad, al cual no hay que tenerle, sino que hay que disfrutarlo y aprender a conocerlo. Por eso les doy realmente la felicitación y cuente con el apoyo nuestro, porque creo que hay mucho por hacer. Este es un país que está muy vivo al respecto. Nosotros como investigadores lo que tenemos que hacer es intentar colocar la data con un salvador de escepticismo, porque hoy día estamos más bombardeados que nunca con pseudociencia, con mucha data falsa, para la cual hay que ser súper críticos al respecto. ¿Okay? Estamos en presencia de algo que nos está enseñando quizás a abrirnos los ojos, siendo humildes, sabiendo decir que no sabemos, y este libro pretende justamente un poco ayudarnos a cada uno dentro de esa búsqueda interna, dentro de ese enamoramiento, como decía acá Rodrigo, con algo que realmente nos fascina y nos mantiene despiertos. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos las palabras de cada uno de los autores. Uno después de escuchar tantas diversidades, cruces, libros leídos, no sé, habrá sido muy difícil hacer ese prólogo. Yo me imagino. Sí, fue beneficioso. Sí. Pero hubo café, tacita chica, ¿no? Taza grande. Jamón serrano. Jamón serrano. Bueno, dejamos el tiempo para nuestros presentadores y autores para responder preguntas, ¿les parece? ¿O hay cada uno de ustedes alguna indicación? Una votación. Una votación. Bueno, tal cual como dicen mis amigos, grandes amigos, hermanos de la ufología, este libro viene como a reoxigenar la ufología nacional. No es salvación. No. Yo por eso invito no solamente a leer una vez, sino a releer. Este libro obviamente va a generar una reflexión en torno a una temática que está, o mejor dicho, un fenómeno, o varios fenómenos que están sucediendo hoy en Chile. Si bien es cierto, ahí nuestro gran amigo Andrés Sarmiento hizo prácticamente un pasaje con todo esto del turismo ufológico. Yo creo que todo Chile es bastante particular, es bastante interesante. Exactamente. Por ejemplo, aquí en el libro, yo fui bastante ambicioso en el tema de los OSNIs, objetos submarinos no identificados, donde también se involucra el mundo civil, en este caso los pescadores artesanales, los mercantes, pero también la Armada. Nuestro país tiene un gran ícono, fue un gran ícono, Jorge Martínez Buch, que fue prácticamente uno de los precursores en hablar sobre esta temática de objetos submarinos no identificados. Él hablaba abiertamente de que durante los ejercicios en alta mar, obviamente los barcos de guerra, cómo se movilizaban objetos desconocidos, a pesar que ellos tenían un protocolo, es decir, tenían un informe donde detallaban todas las situaciones que pudieran ser anómalas al radar, por ejemplo, el cambio de temperatura, la salinidad del agua, los cardúmenes de peces, y se encontraban con situaciones, con objetos que desafían la ley de la física, se trasladaban a una velocidad increíble, sobre los 100 km/h, bajo el agua, algo casi impensado. Sabemos que hay mucha tecnología. También este libro viene un poco a no mirar tanto hacia afuera. Sabemos que Estados Unidos está en la contingencia. Hemos prácticamente, en el buen sentido de la palabra, bombardeados con informaciones. Sabemos que los proyectos de investigación estuvieron al alero del mundo militar norteamericano, donde también entra todo lo que es la geopolítica de historia de Estados Unidos, carrera espacial y todo eso. Este libro viene a mirar hacia acá nuestro país, viene a mirar nuestro territorio, donde están sucediendo situaciones totalmente anómalas, extrañas. Por ejemplo, como Rodrigo,
aquí nuestros grandes amigos, tenemos un caso, el denominado caso Ralum, que yo creo que viene para un segundo tomo. Yo creo que es una investigación bastante larga, llevamos más de 9 años analizando el video, tratando de desbancarlo en el buen sentido de la palabra, porque como ustedes saben siempre se tiene que, digamos, Saludos, Ivonne. Saludos para todos los que están viendo el envío. Bien lo decían, hay Estamos regalando un libro de OVNIs desde Chile que a los 10.000 se fue para Temu. sobre todo ciertos sectores de los medios de comunicación que lo utilizan para Gracias a todos los que se están uniendo, por favor. A las personas que están entrando, doble tap en la pantalla para que con sus likes podamos seguir haciendo estas transmisiones. Que hay que saber separar. Yo siempre hago el llamado. Todos los amigos acá, yo creo que tienen que generar un trabajo como el ufólogo, en lo que buscar el dato. Hoy día tenemos lo que son las redes sociales, si bien es cierto, las redes sociales cumplen una labor fundamental, que hacen daño a la ufología, aunque todo el mundo lo crea. Si bien es cierto, tenemos la información al segundo. Antiguamente, los casos pasaban por el investigador, por el analista, el ufólogo. Hoy en día no, hoy directamente pasa a las redes sociales, sin ningún filtro. Entonces ahí es donde tenemos que atacar, en el sentido de generar un sentido de análisis crítico con lo que está pasando hoy en día. Y este libro viene a retomar eso, a releer, a repensar, a reflexionar que ciertamente hay situaciones, no solamente a nivel aéreo, sino también marítimo. También hay un caso, y aquí un poco voy a hacer un spoiler, en el sentido crítico, de un reporte bastante interesante que sucedió hace pocos años, de un barco de la Armada que estaba yendo hacia la milla cero, territorio marítimo chileno, y se encuentran con un objeto luminoso de grandes proporciones. Incluso uno de ellos me dice que está videograbado, pero no pueden soltar, entre comillas, la información porque están en ese divertido. Entonces, situaciones como esa se van a ir juntando. Y yo creo, como bien lo digo, un segundo, tercer libro, yo creo que es queda para más. Así que yo nuevamente reitero los agradecimientos para todos ustedes y lo que tienen en sus manos, el libro OVNIs de Chile, viene a impulsar este sentido, este pensamiento de que efectivamente hay un fenómeno, varios fenómenos que están sucediendo hoy en día. Muchas gracias. Sí. Quisiera también colocar otro granito para muchos amigos que eran amigas que siguieron, ya han seguido hoy día la serie OVNI. Hemos estado hace mucho tiempo atrás intentando por ahí reflotar el tema de conversaciones, etcétera, pero lo que ha demorado en hacer una probable tercera temporada, el espíritu de la serie la van a encontrar en el libro. Para mí el libro es la tercera temporada de OVNI, así que no necesitan verlo en televisión si no lo tienen en el libro. Muchas gracias. Bien, qué importante y bonito eso que dice Rodrigo Fonsalida. Solo quiero añadir a lo que dijo Marcelo, de que hay que añadir que hoy en día la inteligencia artificial va a dificultar más todavía ese análisis, digamos, por lo que es capaz de desarrollar. O sea, cada vez estamos prácticamente ya llegando a un nivel de realismo donde no es difícil determinar qué es cierto y qué no. Y eso va a ir mejorando a medida que pasen los años. Entonces también eso va a dificultar para quienes se dedican a esa labor de poder decir que está bien, que estaría dentro de los parámetros del fenómeno a lo que es artificial. Pero es por ello que el ufólogo tiene que actualizarse, saber qué tecnología vendía, qué software, qué aplicaciones. Antiguamente, por ejemplo, en iOS nos llegaba, por ejemplo, el famoso platillo volador que era insertado mediante una aplicación de celular. Claro. Y con un relato anexo que decía yo lo vi, pero la imagen decía otra cosa. Entonces, también... Se coloca en la cara. Claro, hoy en día, como dice acá nuestro gran amigo Daniel, está la inteligencia artificial que se pueden crear imágenes totalmente nítidas, muy creíbles, entre comillas. Es por ello que también, tal cual como lo dije hace poco, invitamos también al público a ser bastante crítico, a ser
un ufólogo, un investigador, como lo quieren llamar, puede recabar toda esta tecnología de hoy en día. Obviamente van a seguir saliendo aplicaciones que van a ser muy... Es la salida, o pongo fuerte el volumen y no se entiende, o lo dejamos bajito para que se entienda, eso lamentablemente. Dice los relatos, el dato, por ejemplo, el análisis por computadora y todo eso, siempre hay un dato que acusa todo. Entonces, claro, los amigos que piensan realizar algún... Porque a nosotros nos han llegado varias bromas, incluso cobrando 2 millones de pesos por un video que según la persona era real, de un objeto que estaba delante de la camioneta, y bueno, parece que a nuestro amigo se le olvidó limpiar el parabrisas porque llegó un autoadhesivo y movía la cámara. Claro, lo movía y claro, y él cobraba 2 millones de pesos. No. Después de pagar Marcelo supo. Todavía no está persiguiendo. Recomendaron cambiar el parabrisas. Exactamente. Bueno, y todos esos detalles, yo creo que ya lo hemos comentado en algunas intervenciones mediáticas que hemos tenido en nuestro canal. ¿Podría pedir la palabra con respecto a los expositores? Don Marcelo, yo quisiera, una mirada recién al libro sobre los OSNIs, quisiera relatar un pequeño minuto. Yo colaboré mucho con don Jorge Anfus como, digamos, colaborador, corrector de prueba de sus libros. Y un día en la época de un par de años me dijo: Marcial, te invito, necesito hablar contigo. Me citó al sindicato, me parece, del Banco del Estado. Ahí había el equipo de proyección. Realmente quiero que veas algo que me mandaron ayer unos amigos informantes desde el Cerro de la Campana. Así que encendieron la pantalla, estaba yo y él. Esto lo va a ver por una sola vez, nunca lo he visto en prensa. Y esto lo tomaron en la madrugada. Y sale a la costa de Valparaíso y empieza a elevarse desde el mar una especie de, como lápiz, un parque. Observa, me dijo el detalle. Primero no es misil, me dijo, ni torpedo, por la velocidad. Era lentísimo, iba saliendo muy lento hacia elevándose. Observa, me dijo, cómo se quiebra y empieza a quebrarse el movimiento y lleva una estela, pero muy bajo. Luego sigue subiendo y me dijo: esto no te lo muestro más, esto me lo muestro ya. Te pido un favor, tú como trabajas en el instituto, consígueme la cartografía 1.25.000, me dijo, de toda la costa de Valparaíso. Y me entregó unas coordenadas. Marca, me dijo, porque tengo algunos informes. Era muy reservado en ese sentido. Así que yo cumplí con el hecho, compré la cartografía, hice las marcas, había unas triangulaciones. Esto me dijo que abarque de San Antonio, me dijo hasta Algarrobo, Así que entregué yo la cartografía marcada. No le pregunté mucho porque no me gustaba preguntar, y solamente en ese momento don Jorge saca una foto. Esto me llegó de la zona de Australia, me dijo otros informantes. Saca una foto de más o menos tamaño grande a color, y aparece en la foto, en tiempo despejado, una esfera roja sobre el mar, una especie de rayo. Esto me dijo que lo entregaron de Australia, me llegó recién. No me dio el nombre, nada más. Le dije: muchas gracias, don Jorge. Bueno, ese tipo de cosas me ha tocado a mí. Yo quería relatarle a Marcelo y a Rodrigo también el testimonio mío de ver una filmación de un objeto. Realmente era algo increíble. Lentísimo, esa es la historia. Lento, o sea, no era. Así que eso, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias, amigo Marcial. Un aplauso para él. Bueno, esto también es lo que buscan y lo que buscamos. Que las personas no tengan miedo en poder entregar su reporte, algún caso, porque tal cual como lo dijeron mis amigos, hay mucho de burla, pero yo creo que eso obviamente con el tiempo va a ir cambiando. No lo vamos a desterrar del todo, pero va a ser así siempre. Nos tratan de loco muchas veces, pero ya con todo lo que ha pasado, que ya efectivamente hay un fenómeno, varios fenómenos que están sucediendo, no solamente a nivel aéreo, sino también dentro de las casas. Yo creo que cuando uno avanza en investigación, se va encontrando con diversas aristas. Es decir, ya no es el OVNI, ya no es el UAP, como dicen en Estados Unidos, Identified Aerial Phenomena, sino más bien hay un fenómeno mucho más cercano. Es como si fuera mucho más local. Y ahí obviamente, claro, entra el debate de lo que es la hipótesis extraterrestre, vienen desde afuera. No lo sabemos.
Ciertamente, claro, como en el nivel aeronáutico hay registros de objetos, entre comillas, tecnológicos que se acercan a los aviones, incluso también lo comenté a los barcos, los OSNIs. Yo creo que el tema OSNI acá en Chile no ha sido, digamos, muy tomado en cuenta, pero gracias a este libro viene a iniciar también una situación que me recordó un poco acá lo que dice nuestro amigo Marcial con respecto al paraíso, donde toda una tripulación de un objeto ascender, salir de las aguas, emerger, y la tripulación se hizo de todo. Entonces estaban enfrente de algo totalmente desconocido que generó, te digo, un miedo pero terrible. Y eso llevó a varias cosas. Así que todo eso está en el libro y yo invito nuevamente, no lo lean una vez, sino releer, generen esa reflexión. Muchas gracias. Bueno, aprovecho también de preguntarle el tema, bueno, su calidad de piloto instructor, comandante coronel, ¿ya es Rodrigo? ¿O teniente coronel? Porque me imagino más de alguno también que va a preguntar. Y las preguntas vendrán, o probablemente con todas las explicaciones. Rodrigo, tú no solamente navegaste de día, también lo hiciste de noche como instructor en determinadas zonas del país. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con luces? ¿Qué nos puedes relatar por respecto? Bueno, hay una serie de casos que fueron afortunadamente registrados y dar la gracia a que la Dirección de Aeronáutica, gracias a Gustavo Rodríguez, creó el CEFA. Porque anterior a eso, efectivamente, en 1968 estuvo la Comisión Bravo, que lamentablemente culminó su ciclo el año 75, y recién el CEFA aparece en octubre del 97. Afortunadamente digo porque hubo una serie de registros muy importantes que quedaron sin una debida investigación. Por ejemplo, el caso de Puerto Montt del año 88, que la mayoría de nosotros conocemos. Un avión tiene que hacer un viraje porque vino una luz en sentido contrario, de otra forma lo hubiera impactado. Eso está en audio y están los testimonios de tanto los pilotos como los controladores, pero fue el año 88. El CEFA no existía. Gustavo Rodríguez hizo esa investigación de manera particular. Luego añadió esos antecedentes al CEFA, pero el CEFA llevaba, o sea, ese caso ya tenía una data de 10 años previo. Entonces, en ese sentido, este comité logró por lo menos reunir casos importantes. Y ahí vuelvo al punto de los porcentajes. A pesar de todas las investigaciones que se han realizado o con la máxima cantidad de antecedentes, queda siempre entre el 5 y el 2% sin explicación. Sin explicación no significa que sea de origen extraterrestre, o no significa, no tiene explicación o no hay cómo explicar el origen de ese fenómeno. Y es en ese porcentaje en el que nosotros nos concentramos, y este libro de ahora, en el fondo tiene casos que están dentro de ese porcentaje, porque se hizo un exhaustivo análisis por otras personas, algunos por nosotros como digamos, investigadores sacando testimonio de primera fuente, y no hay manera de poder, aunque le demos 1000 vueltas, tratar de entender qué pasó ahí. ¿Hay fenómeno de número? Por supuesto. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el origen? La verdad que es absolutamente, por ahora, imposible poder dar una explicación satisfactoria, o por lo menos que nos permita decir, de alguna manera, esto va por acá. Esto es tan complejo, es tan diverso, porque estas manifestaciones tienen variedad en todos los sentidos, que hay un desafío puesto, insisto, no desde ahora, sino que lleva un tiempo, un desafío que ya llegó el momento de empezar a discutir este tema de manera multidisciplinaria y ojalá con la máxima cantidad de antecedentes posibles. No teniendo presente, o teniendo en este caso claro, de que hay muy pocas probabilidades que entendamos qué pasa en los cielos, así todo, en el momento que avancemos, de manera conjunta, hablo de multidisciplinario, porque hay gente que se está interesando en este tema que no tiene nada que ver con el fenómeno, no tiene una visión absolutamente positivista, científica, pero se está interesando porque hay algo detrás. Y eso significa que al mismo tiempo hay muchos orígenes detrás, y esa es la gran
tarea de aquí en adelante. Gracias. Perfecto. Bueno, damos espacio a las preguntas. Por favor. Hola, buenas tardes. Sí. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer esta oportunidad de estar acá presente. Gracias a la invitación de Daniel, amigo de años. Mi nombre es Eric Catalán, soy actor. Vengo con mi sobrino acá, Matías Catalán, ingeniero ambiental. Lo mío nace más de una curiosidad, quisiera canalizar esta actitud, digamos, más que nada de carácter espiritual. Y desde mi ignorancia estoy preguntando, por favor, desde mi ignorancia, estos seres extraterrestres o seres de luz guardarán relación también con toda la materia de carácter espiritual acá con los seres humanos. Me explico, hoy en día se está dando mucho de la enfermedad de carácter mental. Hay mucho estrés, entonces se está reventando quizás en muchos accidentes de salud, sobre todo en accidentes cerebrovascular, digamos. Hay mucha depresión, mucha ansiedad. Entonces, la humanidad, la ciencia, la tecnología se dice que ha evolucionado mucho, pero yo me pregunto, ¿ha evolucionado en tecnología? Pero no humanamente. El día que evolucione, yo compraría ese tema, pero que evolucione con el concepto de empatía, de ponerse en el lugar del prójimo. La pregunta mía, la inquietud mía es, ¿guarda relación si estos seres de luz no están viendo, no están vigilando, guarda relación con una cuarta dimensión? Que una vez me dijo José Antonio Razzoli, me dijo que en esa cuarta dimensión no va a existir enfermedades, no va a existir el dinero, el afán al dinero, y ya no nos vamos a enfermar, digamos. ¿Guardará relación estos seres de luz con esta cuarta dimensión? Y que el ser humano el día de mañana seamos más empáticos y nos pongamos en el lugar del prójimo, porque hoy en día hay cero empatía, se vive en la familia, se vive en el medio ambiente, se vive en las amistades, hay un ambiente muy tenso, la desconfianza ha ido creciendo mucho, entonces ya no sabemos dónde estamos parados. Yo agradezco la presencia de los jóvenes acá que están acá, a la juventud, en especial a mi sobrino, que se han interesado en el tema. Agradezco también el esfuerzo, el sacrificio de Daniel Silva, la presencia de ustedes también, don Pedro, que mire, anecdóticamente yo guardo relación de alguna manera con los caballos, entonces muchas gracias por estar acá. Y Rodrigo fue ese día que en alguna vez me tomé en el Paseo Humada. Entonces, es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, porque tu pregunta es sumamente, aquí diría, con reguete trascendente, diría yo que solamente podemos hablar de hipótesis, y cuando hablamos de hipótesis hay que tomar un poco la data. Me voy a referir más bien a las consecuencias que tienen las experiencias de alta relevancia. Hay dos estudios al respecto que nos pueden dar indicadores. ¿Qué pasa con las personas cuando tienen un encuentro importante con este fenómeno? Y a partir de ahí uno podría deducir quizá cómo se manejan este tipo de visitantes en torno a nuestra realidad. Hace un tiempo atrás fui invitado por medio de un gran amigo Rey Hernández, la invitación me la hizo el doctor Edgar Mitchell del Apolo 14. Fue el hombre que permaneció más tiempo en la Luna y caminando 9 horas, no tenía mucho que hacer parece, pero tenía el récord de permanencia en la Luna. Y este hombre tuvo todo un cambio de conciencia al viajar en el espacio y nos invita a coordinar en Latinoamérica un estudio que se está realizando en todo el mundo de las consecuencias de los encuentros cercanos con humanoides. No con avistamientos, sino con humanoides. Entrevistamos cerca de 2.600 personas, lo cual fue un número bastante interesante. La metodología fue hecha por dos académicos que trabajaron en la construcción del instrumento de medición. Tenía 3 fases de aplicación, pero lo interesante, fíjate, era cuando uno ve los resultados. El 80% encontraron que fue una experiencia altamente positiva para sus vidas, un 76% empezó a experimentar fenómenos de tipo paranormal, un 60% dice haber tenido contacto con seres fallecidos después de esa experiencia,
Muchos de ellos se volvieron ecologistas, así como que los niveles de estrés disminuyeron enormemente. Después de una cosa de ese tipo, como que esto fuera una válvula, diría yo, donde una parte de nuestra estructura que está vinculada a la trascendencia, de repente, ¡pum!, se desemboca. ¿Okay? Y es posible, es que me recordaba un poco las palabras de un sociólogo famoso que fue Emil Durkheim, que señalaba que el ser humano, quiera o no, siempre tiene un impulso hacia la trascendencia, siempre anda buscando un parámetro donde canalizar esa necesidad de conocer el misterio y hacer más allá. Y creo que el fenómeno ovni es un poco un puente con eso. El peligro es cuando uno ideologiza todo esto, ¿no? Y empezamos a dar por hecho cosas que todavía no son. Lo que podemos certificar que sí que hay una consecuencia en lo psicológico, en lo psicosocial. También me recuerdo el estudio de Gary Nolan, este científico de Stanford, que el Pentágono le proporcionó 100 testigos ovnis y él logró descubrir que estos 100 testigos ovnis entre pilotos y gente que hacía visión remota tenían una estructura del cerebro completamente modificada por la experiencia. Pensó que no era algún tipo de tumefacción, ya que el especialista en cáncer inclusive fue postulado al Nobel al respecto de Gary Nolan. Y después se da cuenta que no, que era una modificación de la estructura del cerebro producto de una nueva red de conexiones probablemente neuronales, hay unos aspectos que empiezan a transformarse. Como que esto inconscientemente estuviera ayudando con una revolución silenciosa a estimular una parte de la humanidad que seamos menos pitecus, seamos un poquito más evolucionados, ¿ok? Y siempre cuando veo los encuentros cercanos, por eso en el libro colocamos el ser luminoso vuelo, en función, en el marco de unas investigaciones que llevamos realizando con Charlie en la Patagonia. Nosotros tuvimos la posibilidad en 2019 y antes de la pandemia arribar al Tawa Tawa, donde estábamos teniendo una cantidad de observaciones de objetos voladores no identificados. Tawa Tawa desemboca en el Ralum, en el lugar donde justamente tenemos la investigación. Y muchas de estas descripciones que nosotros teníamos allá hablaban de objetos no solamente saliendo del agua, produciendo tornaduras, aproximando a otras personas, incluyendo un posible caso de abducción que ocurre ahí en un matrimonio que tiene la aparición de este tipo de figuras, ¿no? Da la idea que probablemente el ser humano siempre ha convivido con algo, puede que sea un fenómeno muy local también. Me gusta mucho la descripción de los guaraníes cuando hablan de este tipo de entidades. Ellos les denominan los guardianes del umbral, ¿no? Que son como una forma de evolución que siempre ha acompañado quizás al hombre. Quizás hoy día lo estamos viendo de una manera más directa, pero sí contribuye, yo creo, la ufología, contribuye el meditar, contribuye todo esto a apaciguar nuestros niveles de tensión. Es una cápsula más saludable contra el estrés. Leer el libro también, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta más. Interesante lo de Rodrigo. Yo quiero contar experiencia personal. Hace 3 días en el casino de mi trabajo, un funcionario amigo mío me dijo: yo vivo en Peñalolén, tengo muchos conflictos internos entre yo y mi hijo. Salí a conversar con él y en la zona de la noche me dijo: parece todo lo que tú sabes. Me dijo: es unos piedras luminosos. Y aquí viene lo que el enlace con Rodrigo. ¿Y qué pasó? Bueno, me dijo que el problema de mi hijo, era conflictivo interno, ha cambiado. No entiendo, me dijo, qué pasó. Es una cosa complicada. Así que no sé si eso que vio, desde el momento que vio, me dijo, cambió. Estamos en una situación interesante que realmente quise sacar de colación. Y sin permiso de grave a él. Así que a ver si se lo mando a... Buenísimo. Mire, ahí puede que ocurra lo que Canto Jung sobre cosas que se ven en el cielo, cuando habla que el fenómeno es un fenómeno proyectivo. Mucha gente lo entiende como que la gente anda materializando cosas en el aire. No se refería a eso. Significa que cuando tú tienes un fenómeno que no puedes entender, efectivamente tú colocas en él algunos elementos que están dentro de tu mundo simbólico. Hay un psicólogo, Dr. Springfield, que en los 80 él analizó
tiempo el cerebro queda en banda, pum, pum, pum. Toda la parte analítica, racional, concreta queda en banda y el hemisferio derecho, con toda su parte creativa, con toda su parte simbólica, se empieza a expresar. Es probablemente que cuando el cerebro racional queda en banda, una parte de tu estructura, toda tu toxina, también queda neutralizada y comienza a tener una relación de balance, porque tu mundo simbólico empieza a tomar quizás mayor, diría yo, protagonismo de eso, y se produce un balance, quizás esos niveles de estrés se quedaron por el suelo, y es probable que esa sea una probable explicación, pero sí, son experiencias que son muy proyectivas también, y como digo, lo ideal es buscar cómo eso también nos puede ayudar a en alguna medida entender toda esta realidad que, insisto, la naturaleza siempre tiende a buscar armonía, siempre. Por más que estemos estresados, siempre la naturaleza tiende a buscar balance, así que no hay que desesperarse mucho. Muchas gracias. Y un minutito, solamente quería un datito para mi comandante Rodrigo. Yo, como testimonio, quiero explicar esto. El 6 de agosto del 2001, a las 11 horas más o menos aproximadas, se avistaron unos objetos en la zona de Merino Benítez. Yo, a través de un escáner, intercepté las comunicaciones, porque soy radioaficionado. Quisiera que el diálogo fue muy así. Yo lo escribí porque realmente no lo... Dice, Aerolíneas Argentinas 1283, tengo dos tráficos desconocidos en visual. La torre le dice Argentina 1283, confirma la naturaleza de los tráficos. Al avión dice Argentina 283, tráficos son dos discos plateados, color aluminio, ahí hay ruido. Entra un avión Ladeco, dice confirmado, tráficos desconocidos de Argentina 283, visual y radar. La torre dice tráfico desconocido, confirmado, Argentina 283, nivel, no se entiende. Luego de unos minutos finaliza el diálogo. Torre, Argentina 283, tenga buen viaje, control Ventosa, en 124.2. La nota que dice aquí, confirmé los vuelos con la publicación del diario Mercurio, que fui a la biblioteca de mi trabajo, y ahí está la fotocopia que Marcelo la conoce. Gracias, yo creo que... Voy a entregar la fecha. Gracias. ¿Alguna respuesta, Rodrigo? ¿No? Está bueno. Si nos puede compartir esa información sería fabuloso, porque me dice del año 86, 83. Esto fue el 6 de agosto de 2001. 2001. Hora aproximada 11 horas. Perfecto. Buena. Y tengo los diarios de Mercurio. Muchas gracias. Excelente. Muy buen testimonio. Muchas gracias. Bueno, más consultas. Sí, acá tenemos una consulta. Viene el micrófono ahí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a estos grandes ufólogos, a Rodrigo Rosalía, a Marcelo Moya y otros por la invitación que me realizaron. Y bueno, yo nunca he estado ligado al fenómeno OVNI directamente. Ha sido también gracias a ustedes que también he podido acercarme un poco más a este fenómeno de los OVNIs, de la luz anómala, entre otros aspectos. Y bueno, digamos por el área que yo desempeño, que es el área de la paleontología, eso me hace estar mucho in situ, realizando lo mismo. Y yo al principio no tenía, digamos, no estaba convencido con respecto a este fenómeno. Y sí, cuando niño me tocó mucho ver fenómenos anómalos o luces anómalas, pero el suceso que más me marcó, que he sido 3 veces testigo del observamiento OVNI, en este caso, durante estos años, pero el que más me marcó fue en Colina. En Colina, mientras yo me encontraba resguardando un sitio que habíamos comprado con mi papá, me encontraba hasta altas horas de la noche en ese lugar. Y aproximadamente habrán sido, yo calculo, unos 40, 50 metros aproximadamente. No les sabía dar una distancia aproximada, pero en sí el objeto era muy nítido, demasiado nítido para mí. Y bueno, en ese momento habrán sido, las 2:30, 3 de la mañana aproximadamente. Bueno, corto, yo observo este objeto muy nítidamente y muy convincentemente. ¿Por qué? Porque el cielo en ese momento estaba muy despejado. Yo estaba muy cercano hacia la cordillera, hacia Termas de Colina. ¿Ya? Y la cosa es que veo este objeto ovalado, en forma de un huevo, pero lo particular de este objeto es que salía de una nebulosa, desde su costado izquierdo.
Y a medida que este objeto avanzaba paulatinamente, en sus contornos empezaba como a producir una nebulosa. No sé si era producto de la nebulosa que producía, digamos, estos colores, o producto de porque reflejaba, digamos, en este caso la estrella en esa noche, digamos, despejada. Y lo particular que me llamó la atención es que yo, al momento de encontrarme en mi camioneta, escuchando música a esa hora, la radio comenzó como a tener como una interferencia, no le sabría cómo denominar, más bien en su término ecológico. Pero en ese momento yo me encontraba ahí, y la radio de esta comenzó como a crepitar, como a tener interferencia. Y la cosa es que yo pensé, bueno, muchas veces, bueno, en este caso había lugares de ahí que nos fallaba la radio y todo lo demás, pero yo en ese momento estaba escuchando música. Y eso fue lo primero que me llamó la atención. La cosa es que ya no le di mayor importancia, la apagué, la desconecté de ella y me mantengo en ella. Yo me voy quedando dormido de momento, digamos, cabeceando en ella, y ya justo en ese momento, como le podría decir como la segunda aparece este objeto, del cual yo le describí anteriormente. Aparece este objeto, se traslada transversalmente desde un punto a otro, muy rápidamente, se mantiene neutral, hace una ascensión hacia la derecha, se mantiene, luego un ángulo hacia la izquierda, ascendente muy levemente, se mantiene nuevamente, y en ese minuto, al momento que yo salgo de mi camioneta, veo que por encima de él veo, no sé si definirlo también como una nebulosa o algo del objeto propio, pero veo una nube que le cae una especie de luz o rayo, y este se dispara con dirección hacia Termas de Bolívar. Posterior a ese día, bueno, uno dirá, claro, es fácil poder arrastrar un fenómeno ligado al tema ufológico para acaparar la atención y todo lo demás. Pero yo les puedo decir convincentemente de que yo, el objeto que observé en ese minuto, a esa hora, para mí, en lo personal, fue un ovni. No soy experto en aviación, no soy experto en el tema de los aviones y todo lo demás, pero sí me indagado un poco en el tema ufológico. Sí he aprendido algo gracias a ustedes también. Entonces, a mí, en lo personal, lo que me llamó la atención de este objeto, Fanny, no sé cómo denominarlo ya, lo mucho que me llamó la atención fue que la transparencia de este objeto, y al producir, digamos, esta transparencia de este objeto en concreto, no sé, puede haber sido un fenómeno climático, no sé lo que puede haber sido. Lo raro de todo esto es que yo no observaba nada en su interior, o sea, no había alienígena, no había humanoide, o como se quiera decir, sino que lo raro de todo esto es que al momento de que esta nebulosa envolvía este objeto, yo no podía observar nada en su interior. ¿Ya? Y la cosa es que, bueno, al momento de que este objeto se dispara, yo obviamente quedé en shock, regresé hacia mi vehículo, intenté hacerle cambio de luces, pero ¿qué es lo que pasaba? Que la electrónica, o digamos las funciones de mi camioneta no funcionaban, como para hacerle, digamos, para captar su atención. Pasado esto, al otro día, bueno, obviamente yo ya con el son y todo, haber pasado, digamos, todo este suceso que me dejó en shock, quise dirigirme hacia Termatecolía, al otro día, muy temprano. Y veo que al momento de que voy llegando hacia, digamos, hay una compañía militar ahí en Colina que está muy próximo a Terma, y veo que unos kilómetros más hacia arriba me percato que habían 3 vacas dispuestas muy perfectamente hacia un costado del camino. Y yo las casé a ver porque, bueno, producto de que iba en ascenso y, digamos, también quería, digamos, también poder digerir todo lo que había visto, esto, lo que yo observé, lo asocié directamente a este ovni que observé aquella noche, aquella madrugada. Y lo extraño de todo esto es que dio justo la casualidad de que cuando este objeto se dirige hacia Termas, estas vacas estaban, digamos, tenían, bueno, una tenía una perforación en su ano, las dos restantes tenían un corte muy preciso del lado izquierdo de su mandíbula, a la altura del maxilar posorbital, y la más chica tenía en el labio superior cortes también. Y bueno, la hembra tenía, digamos, un corte
central en la ubre y el otro tenía su corte en el ano bien profundo. Ah, y miento. Y el macho, digamos, le faltaba la lengua y el corte lateral, digamos, desde la sección nasal hasta el pozo dental en todo el maxilar, en ese sentido. Entonces, uno dice, claro, el fenómeno ovni es algo apasionante y todo, y me gustaría ver un ovni, pero ¿qué es lo que pasa? Es fácil decir, yo observo el fenómeno ovni y me quedo con esa experiencia. Y también quiero dársela a conocer al mundo, porque son casos de los cuales salen muy de lo habitual, son muy surrealistas. Y claro, todos te pueden decir, ya, pero tú observaste el ovni, ¿por qué no lo grabaste? Como para asesorarte en ese sentido. Y claro, yo en parte encuentro la razón, pero uno se encuentra, digamos, se queda tan en blanco, tan neutral en ese sentido, que uno no le da tiempo. No le da tiempo para nada. Uno, digamos, quiere vivir la experiencia de observar estos fenómenos y queda, digamos, bloqueado. O sea, uno lo único que quiere es mantenerse firme en observar ese objeto, en qué es lo que pueda suceder, y no se preocupa de nada más. Yo, como le digo, en ese momento, antes de que apareciera este ovni, este fan, yo al principio igual me llevaba mucho con el tema de los ovnis, gracias a ustedes, pero nunca me acaparó la atención. Siempre lo veía gracias al tema del programa OVNI, por Rodrigo Fuenzalida, por usted también en la radio y por muchos otros también. Pero a mí jamás me llamó la atención de ver un fenómeno OVNI, un avistamiento OVNI en sí. Y por eso que yo en ese momento no quise, digamos, devolverme hacia mi vehículo y tomar una fotografía o tomar un archivo de video, porque uno quiere vivirlo en el momento para contarlo. Entonces, claro, pueden haber ahí de por medio que te digan, pucha, qué lindo lo que inventaste, wow, suena espectacular, pero yo le puedo decir convincentemente, y puedo serles bien franco, de que yo lo que observé, y que no ha sido la primera vez que he observado, esto para mí, ya desde todos los puntos de vista, para mí el fenómeno OVNI existe. Los extraterrestres existen, digamos, todo lo que esté ligado al universo, a los ovnis y lo demás. Y bueno, también como le comentaba acá también a don Marcelo Moya, en ese momento de mi regreso a Chile desde la Argentina, yo fui testigo por tercera vez de un avistamiento en Uspallata. Y tengo ese video, y se los quiero enseñar a ustedes como profesionales y también al público acá presente. Y me gustaría que también me dieran la oportunidad también de relatarlo, si tan corto de tiempo, si se puede. Ya, sí. Bueno, yo tengo ese video. Sí, tenemos la data y vamos a abordar. Ok, perfecto. Muy bueno lo que señala, interesante porque sería el reporte de objetos asociados a mutilación. ¿Le mandé foto a los animales? Sí, ¿Tienen registro? sí, lo tengo. Ah, fantástico. Bueno, y con respecto a este Fanny, a este OVNI, yo vi en Uspallata, como les mencionaba, tengo el video, se los voy a enviar para que ustedes lo puedan analizar. Y decirles por última vez de que crean el fenómeno OVNI. No lo, ¿cómo decirlo? No lo hagan un show, no lucren con ello, porque el fenómeno OVNI es algo real, es algo tangible. No nos creamos como el centro del universo, como lo hace actualmente países como Estados Unidos, entre otros, de que se creen el centro del universo y que esto y lo demás. No, aquí somos uno en el planeta. Y les puedo decir nuevamente de que crean el fenómeno OVNI porque en este infinito universo, de los cuales segundo a segundo, minuto a minuto, investigadores de relevancia, astrónomos, ufólogos, están haciendo nuevos descubrimientos respecto al fenómeno OVNI y en otros planetas. En Marte, por ejemplo, no se creía que había vida, se encontró vida multicelular. En otros planetas también, un planeta muy parecido a la Tierra, también se encontró vida. Y nosotros siempre anduvimos con la idea de que en otros planetas, exoplanetas, no hay vida. Entonces, si nosotros estamos viendo en concreto estas naves, estos, digamos, seres extraterrestres, eso ya tiene que ser también un gran paso para decir, sí, el fenómeno OVNI y, digamos, el tema de los humanoides sí es algo convincente, es algo que existe, ¿entiendes? Y no estarlo lucrando, no estarlo
haciéndolo como un show, porque eso también, tal como decían ustedes, va rebajando. Bueno, queridos amigos, estamos al final de este seminario ufológico de la Universidad Tecnológica Metropolitana con la presentación del libro OVNIs desde Chile, junto a Rodrigo Bravo, Rodrigo Fuenzalía, Marcelo Moya y también en el escenario don Daniel Silva, dueño de Editorial Digital. Y gracias a toda la gente que se ha conectado. Y estamos volviendo con ustedes en cualquier momento. Gracias por estar junto a la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Y nos volveremos a ver en una nueva transmisión, un nuevo evento ufológico desde Santiago de Chile. En observar el fenómeno OVNI en esos lugares, digamos, tan mágicos, de tanta observación con respecto al fenómeno OVNI. Así que, de todo caso, les digo muchísimas gracias por escuchar mi relato y saludos a Concepción. Es un honor para mí tenerlo acá presente. Bueno, llegó un momento interesante porque hay atenciones, hay deseo de que nuestros expositores tengan la posibilidad de firmarle a cada uno de ustedes los libros. Antes de terminar, hay que agradecer a Andrés Sarmiento, académico de la universidad, a todo tu equipo, Andrés, porque no solamente estás tú, está todo tu equipo. Agradecer a Marcelo Moya, a Rodrigo Bravo, a Rodrigo Fuenzalía, a Daniel Silva y a ustedes, que son la parte más importante también de este fenómeno que está con nosotros. Y hay que compartirlo, como lo contabas tú, y hay que saber vivirlo. Y lo de Jupitón, olvídense. Bueno, el camino es el trazado, el circuito, por acá bajan a... Muchas gracias a la gente que ha estado viendo este en vivo. Gracias.